Cuando uno ve el horizonte, cuando uno ve aquello y empieza a ilusionarse y empieza a sentir la pasión y el entusiasmo y las ganas, dices, yo quiero eso. Y empiezas a navegar hacia esa línea del horizonte, empiezan a pasar cosas. Y nos pasan a todos. Porque todos tenemos una vocecita que nos habla, no la escuchamos, pero sí la sentimos y que nos dice cosas como, oh, eso es muy difícil. A ti te faltan másters. Pero no solo másters, te falta incluso inteligencia. Oh, eres demasiado mayor. Oh, tú tienes demasiada juventud acumulada. Y claro, eso produce dudas, eso produce ansiedad, la enfermedad de nuestra época, eso produce preocupación y eso produce desconfianza. Y estos 4 compañeros no son buenos para este viaje. ¿A qué no? ¿Qué os parece estos compañeros? ¿Los queremos en el viaje? Decidme algo. No oigo. No, no los queremos. Ahora bien, el mundo en el que estamos se llama el mundo VUCA. ¿Qué es el mundo VUCA? Es una terminología que ha surgido en Estados Unidos y que de alguna manera lo que nos explica es las características de nuestro mundo. Vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, todo esto. Es decir, el mundo en el que estamos es muy propicio para que surjan estos curiosos oponentes. La duda, la preocupación, la ansiedad, la desconfianza. Y nosotros tenemos que entender qué recursos tenemos dentro para convertir este viaje en una pasada de viaje, en un disfrute de viaje, en un viaje de crecimiento, prosperidad, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Y aquí es donde tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque hay personas que se atreven a soñar, hay personas que se atreven a pensar grande. Por ejemplo, las personas que han montado un evento, estas características, tan complejo. Pero también hay personas que son como aves de rapiña. Están en una percha esperando a ver a alguien ilusionado. Y cuando ven a alguien ilusionado, que se nota, ¿verdad que se nota cuando alguien está ilusionado? Le miran y dicen, es mío. Y empiezan a moverse, se acercan sutilmente. ¿Qué tal estás? Estoy contentísimo, tengo una ilusión, estoy soñando en una cosa tan inspiradora. A ver lo que te dura. Y no sabes lo que te pasa, pero la energía empieza a bajarte. Y vas andando por la calle, ves a otro que le conoces, que va igual que tú, y le dices, ¿tú también has estado con él? Dices, sí. Bien. Mirad, os voy a decirlo como se habla a los amigos, como se habla a las personas queridas, como se habla a la familia. Un sueño es algo muy frágil. Un sueño solo hay que compartirlo con aquellas personas que creen en ti, con aquellas personas que están dispuestas a apoyarte a ti, aunque tu sueño ellos no lo entiendan. Porque si lo compartimos con todo el mundo, habrá personas que no son mejores o peores, pero que están en el papel del ave de rapiña, y en cuanto te vean, te van a generar tantas dudas y tantas inseguridades que a lo mejor muere, que probablemente muere, que casi con seguridad muere, aquello que podía haber transformado tu vida. Entonces, el mensaje es muy fácil, no bajes tus sueños a la altura de tus capacidades aparentes, sino haz que éstas se estiren hasta llegar a la altura de tus sueños. Y entonces serás un número 1. ¿Y quién dice si eres un número 1 o no? Tú. Porque tú eres quien decides lo que es el éxito. Eres tú. Y para ti serás un número 1 porque te has atrevido a soñar en grande y porque has buscado cómo hacer que tu sueño se convierta en realidad. Probablemente el mejor escultor de toda la historia, Michelangelo Buonarroti, dijo: lo peor que puede pasarle a un ser humano es que apunte demasiado bajo en su vida y tenga éxito. Impresionante. Verá,
La experiencia me ha demostrado lo siguiente. En la vida, las personas que triunfan son los que creen más en sí mismos y en sus posibilidades que en lo que otros creen de ellos. Este es un mensaje importantísimo. Si tú no crees en ti, si no crees en tus posibilidades, ¿cómo puedes esperar que otros crean en ti? Y se te transmite por los ojos. Pero si Albert Einstein, con 11 años de edad, iba en su bicicleta y se hizo la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si fuera mi bicicleta a la velocidad de la luz y encendiera el faro? ¿Se vería? Y los profesores dijeron: este es imbécil. Desde los 11 a los 21 él reflexionó sobre la pregunta que se había hecho. 10 años. Con 21 años él ganó el premio Nobel. Con 21 años él describió la teoría de la relatividad. Él no ganó el premio Nobel por esta teoría porque el único que la entendía en el mundo era él. Él ganó el premio Nobel en 1925 por el efecto fotoeléctrico, un efecto cuántico. Entonces la pregunta es: ¿estás de verdad apostando por ti? Es imposible, dijo el orgullo. El orgullo se puede disfrazar de humildad, ojo. No, es que yo soy demasiado pequeñito, demasiado pequeñita. Es arriesgado, dijo la experiencia, consulta tu pasado. Pero vamos a ver, ¿qué derecho tiene el pasado para determinar el futuro? Tiene derecho para informarnos sobre el futuro, pero no para determinarlo. No tiene sentido, dijo la razón. ¿Pero qué razón? ¿La de Descartes? ¿El intelecto básico? ¿El sentido común? Según el sentido común, Ben Carson, un niño nacido en los años 50 de color, pobre, abandonado por su padre y violento, no tendría que tener futuro, porque hoy en día es el mejor neurocirujano infantil del mundo. Porque el corazón tiene razones que la razón desconoce. Os voy a explicar una cosa sobre el funcionamiento del cerebro. Lo primero que os quiero decir va a ser un poquito disruptivo y sencillamente os lo pongo, os lo ofrezco como propuesta. Todas las decisiones que tomamos son emocionales, pero las justificamos con la razón. ¿Te quieres? Miradme. ¿Te quieres comprar algo? ¡Ay, cómo lo quieres! Oh. No, es que es muy caro, es que no lo necesito, pero es que no paras de pensar en ello. Y llega un momento en que te lo compras, ¿a que sí? Y acabas encontrando todas las razones. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. El sistema límbico, cerebro emocional, se activa cuando tienes un qué y un por qué. Cuando tienes un qué y un por qué. Dices, bueno, pero el qué y el por qué no es suficiente. El qué y el por qué no es suficiente, pero cuando tienes un qué y un por qué, la parte anterior del cerebro, el área prefrontal, te muestra algo especial, te muestra el cómo. Pero no solamente cuando tú notas esa ilusión y esa pasión empiezas a encontrar un camino, sino que hay otra parte en el cerebro, que está en el tronco del cerebro y que se llama el sistema reticular activador ascendente, que te dice dónde. Por eso cuando una mujer se entera de que está embarazada, empieza a ver embarazadas por todas partes, ¿a que sí? Las embarazadas estaban ya. Cuando uno se quiere comprar un coche nuevo, una moto nueva, empieza a verlo por todas partes. Y dices, desde que me lo he comprado se ha puesto de moda. No. Estaba ya. Por eso, y con esto termino porque vamos a empezar el coloquio, acordaros. Si queréis encontrar un buen cómo y un buen dónde, trabajar vuestra alma, trabajar vuestro entusiasmo, vuestra pasión, porque el entusiasmo y la pasión serán los que elevarán vuestras capacidades a la altura de vuestras metas. Y por eso este mundo, lleno de incertidumbre, ambigüedad y cambio, es un mundo que nos pide que lo abracemos y digamos, sí, yo puedo crecer y evolucionar aquí. La razón es muy sencilla. Muchas veces la ciencia llama soft a aquello que no puede medir, que no puede controlar, que no puede mover, que no puede entender. Hoy vamos a hablar de una dimensión que de soft no tiene nada. Es lo más hard que he visto en mi vida. Es lo más potente. Exige, sobre todo a la ciencia, una enorme dosis de humildad.
Lo mismo que cuando uno escribe un libro, tiene la fortuna de que va escribiendo un libro, le gusta dedicar el libro a algunas personas. A mí esta sencilla conferencia me gustaría dedicarla a una serie de personas que sois vosotros. Vosotros que podéis estar, vosotros y vosotras que podéis estar en dos lugares. En el lugar de aquellas personas que creen que la paz todavía es posible. Y en el lugar de aquellos que les gustaría quererlo. Para vosotros, estas pequeñas y sencillas palabras. En una ocasión, el Señor de la oscuridad, el Señor de las tinieblas, convocó a los peores enemigos del hombre en su tenebroso palacio. Y teniéndoles frente a sí les dijo: llevo miles de años intentando acabar con el ser humano, borrarle de la faz de la tierra. He creado todo tipo de desavenencias, de malentendidos, todo tipo de heridas. Pero al final, cuando yo creía que ya lo había logrado, siempre aparecía él y lo arreglaba. A veces aparecía como una simple sonrisa, otras como una mano amiga, otras como una palabra de consuelo, pero a mí jamás me engañó. Yo supe siempre que tras esos disfraces se ocultaba mi peor enemigo, se ocultaba el amor. Daré la mitad de mi reino, la mitad de mi reino, a aquel de vosotros que me traiga el cadáver del amor entre sus brazos. Gritos y aullidos se escucharon en aquel palacio, hasta que a golpes se abrió camino una figura, que postrándose ante el Señor de las tinieblas le dijo: yo te lo traeré, porque yo soy su enemigo natural, yo soy el odio. En una esquina de aquel palacio, tras una columna, un extraño personaje con una capa larga y un sombrero que le tapaba los ojos, sonrió. «Claro que sí, tú eres, es cierto. Ve, tráeme el cadáver del amor entre tus brazos». Pero pasaron los años y el odio volvió con las manos vacías. «No lo entiendo, gran señor. He creado todo tipo de altercado, de problemas, de disputas, de conflictos, y cuando al final creía que lo lograba, siempre aparecía él y lo arreglaba». Tras el odio fueron la pereza, la rutina, la desconfianza, la culpa, algunos de los peores enemigos del hombre, mas todos ellos fracasaron. El Señor de las tinieblas se hundió en una profunda depresión, hasta que se abrió paso en la multitud una extraña figura. Ese ser, con la capa larga y un sombrero que le tapaba los ojos. Y acercándose al trono del Señor de las tinieblas le dijo: yo soy el único que te puedo traer el cadáver del amor entre mis brazos. El Señor de las tinieblas le miró con desprecio. ¿Tú? Han fallado todos, y tú me lo vas a traer, tú a quien ni siquiera conozco. Vete de aquí, no me importunes más. Mas aquel personaje se fue. Los años pasaron, y de repente apareció en aquel tenebroso palacio con el cadáver del amor entre sus brazos. El Señor de las tinieblas pegó un salto. «No es posible, lo has logrado, lo has conseguido. Tuya es la mitad de mi reino. Pero, amigo mío, antes de partir, no te conozco. Dime, ¿tú quién eres?» Fue entonces cuando aquel personaje se quitó el sombrero y dijo algo que hizo temblar a todos los presentes. «Yo soy el miedo». Fijaros que hay tres dimensiones del ser humano, al menos tres que conozcamos. Una dimensión es nuestro núcleo, nuestra esencia, lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esa esencia es pura conciencia y puro amor. No el amor que da para recibir, sino el amor que da porque solo sabe dar de forma incondicional. Esa esencia
es lo que nos une a todos los demás. Y es nuestra gran esperanza. Porque ninguno de los que estamos aquí, ni solos ni juntos, a través de nuestra mente podemos resolver los problemas del mundo. Sí puede el amor hacerlo a través nuestro. Fijaros qué esperanza más hermosa hay. Cuando estamos todos aquí y todos somos en esencia amor. Ahora bien, si eso es así, si somos en esencia amor, ¿por qué nos hemos distanciado tanto de lo que somos? Imagina esos preciosos diamantes que están cubiertos por piedra, una piedra tosca, y solo cuando la rompes ves el diamante. Porque hay dos estructuras, dos espacios que rodean la esencia de lo que somos, de los que ya hablaba el grandísimo Rumi. Rumi decía que la clave no es tanto encontrar el amor como encontrar las barreras que nos impiden que él brille en nosotros. Esas dos estructuras, la primera es lo que tememos ser. Los que estamos aquí sentados, tememos no ser suficientemente buenos, no ser suficientemente inteligentes, no ser suficientemente amables, no merecer ser queridos. ¿Y sabéis lo que nos pasa a los seres humanos cuando nos sentimos tan perdidos, tan solos, tan confusos y tan poca cosa? Que de manera natural nuestro cerebro y nuestro cuerpo hace que nos coloquemos en un modo de pura supervivencia, porque nos sentimos en peligro. Y cuando uno coge un escudo para protegerse, qué raro es que no llame también a una espada. Esta es la famosa sombra, aquello que tememos ser, que no queremos reconocer, que no queremos aceptar. ¿Cómo va a haber paz en el mundo si dentro estamos todos tan divididos? Mas encima de esa parte, encima de esa dimensión hay otra, que es lo que pretendemos ser, para cubrir esa sensación que nos hace vernos tan frágiles y vulnerables. Pretendemos ser perfectos, pretendemos no mostrar ninguna fisura, poderlo controlar todo. Y tras esto, lo único que hay es una tremenda arrogancia, una tremenda vanidad y una increíble autosuficiencia. Ahora bien, uno puede pensar que si el pretender ser está muy condicionado por la cultura, por reglas que hemos aprendido de pequeñitos, la clave es desafiar, romper cualquier regla existente, echar la culpa a mis padres, a mis abuelos, a mi sociedad o al mundo que me condicionó para ser esclavo en lugar de libre. O a lo mejor puedo rechazar partes de mí, esos exabruptos de ira, esos ataques de pereza, e intentar de alguna manera doblegar, dominar eso de mí que no me gusta. La experiencia que tengo es que no funciona. De la misma manera que no podemos sacar, por más que tiremos, la oscuridad de una habitación, porque la única manera de eliminar esa oscuridad es llevar luz. La clave, desde mi punto de vista, no es atacar o intentar dominar la parte que no nos gusta, intentar romper las reglas que hacen nuestra existencia tan rígida, sino alimentar la dimensión del espíritu. Porque si alimentamos la dimensión del espíritu, empezará a surgir, a brillar la luz que de forma natural tenemos. En una ocasión tuve la enorme fortuna de ser enseñado por una profesora de los indios navajos. Esta mujer, que había sufrido mucho en la vida por una serie de temas y que irradiaba tanta calma y tanta paz, me contó la clave de la filosofía de los pueblos navajos. Una preciosa historia es la clave de su vida. Y la historia es muy sencilla, dice: dentro de mí hay una enorme batalla. Por un lado está el águila majestuosa, todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que ve en mí vuela por encima de las nubes, y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en las cimas de las altas montañas.
Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí. Se sustenta sobre mis propias caídas diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. No es un tema de atacar más lo que no nos gusta de nosotros o lo que no nos gusta de la sociedad. Es un tema de nutrir, de alimentar esa dimensión del espíritu. Porque sin ella el ser humano no puede resolver los problemas que ha creado desde la mente. Ya lo dijo Albert Einstein, ningún problema importante puede ser resuelto desde el mismo nivel del que surgió. Ha surgido de la mente dividida. Lo único que puede unir la mente es el espíritu. Pero el ego, que no es ni bueno ni malo, sabe que cuando la parte en la que hemos sido condicionados se une a la parte que rechazamos, el ego desaparece. Y entonces nos hemos integrado. Y me gustaría deciros una cosa, que a veces intentamos buscar ese universo a base de la reflexión más profunda, que intentamos conocer, saber, o que a veces buscamos eso en nuestro interior pensando que si cavamos mucho, al final saldrá. Recuerdo unas preciosas frases de San Francisco de Asís. Busqué a Dios a base de estudiar, a base de rezar, y no le encontré. Me busqué a mí mismo a base de meditar, a base de socavar, y no me encontré. Sin embargo, busqué a mi hermano y encontré a los tres. Es al final, esa la búsqueda. Ahora bien, fijaros, la clave no es saber si podemos hacer algo. La clave es dar un paso adelante, aunque no sepamos lo que hacer. Porque en el momento en el que demos un paso adelante, lo que podemos hacer nos será revelado. Hace falta creer que hay cosas que se ponen en marcha y que permiten que surja lo posible. Bueno, todas vosotras lo habéis hecho posible. Hay una gran diferencia entre tener un corazón en guerra o tener un corazón en paz. El corazón en guerra no es un corazón firme, es un corazón que quiere dominar. Necesita controlar. Cuando escucha un punto de vista que no es su punto de vista, no se abre a conocerlo, no se abre a explorarlo, solo quiere controlarlo, dominarlo. Y es curioso a veces como los seres humanos, con ideas de la libertad de pensamiento, de la libertad de acción, podemos coaccionar sin darnos cuenta a otros seres humanos. Entiendo que hay tres cosas, que nos permiten pasar de un corazón en guerra a un corazón en paz. La primera es el respeto. Todo ser humano es tierra sagrada. Cuando escuché a los descubridores de Atapuerca hablar de la sensación que habían tenido cuando entraron en esa cueva, donde empezaron a ver esos restos, aquello era tierra sagrada. ¿Y qué haces tú cuando hay tierra sagrada? Pisas con cuidado para no destrozar. Claro que tienes que cavar, claro que tienes que hacer cosas. Lo que pasa es que lo haces con cuidado. Todo ser humano es tierra sagrada, incluso cuando no está en su mejor momento. El segundo es la compasión. La compasión es conectar con el sufrimiento de nosotros los seres humanos por la enorme ceguera en la que vivimos. Es comprender que cuando una persona es agresiva contigo, hay un profundo dolor en ella. No es que estés de acuerdo con lo que hace, por supuesto que no, pero intentas entender la humanidad detrás de esa persona, ya que hay algo admirable en todo ser humano, pero hay que buscar. Y la tercera es la misericordia. La misericordia quiere decir enviar el corazón. Como decía Blaise Pascal, el filósofo y matemático del siglo XVII, decía: el corazón tiene razones que la razón desconoce. Lanzar el corazón es no plantearte si la persona lo merece o no. Es que tú has elegido vivir así.
Y en un momento determinado, si quieres regalar algo, no te estás planteando si la persona lo merece o no. Decides que quieres vivir así. Y me gustaría contaros una historia muy interesante. Es una historia de una orden monástica europea que estaba pasando por un momento muy difícil de su historia. Fijaros que en el siglo XVII y XVIII hubo muchos movimientos contra las órdenes monásticas y muchas de ellas habían desaparecido. Y en el siglo XIX, debido a la secularización, pues prácticamente no había vocaciones religiosas y nos encontramos con esta orden que estaba en un monasterio y ya solo quedaban 5 monjes, el abad y 4 más. Todos ellos tenían más de 70 años, con lo cual, en cuanto ellos murieran, aquello ya desaparecería por completo. No sabían qué hacer. Sencillamente a la gente ya no le interesaba la espiritualidad. Sabían que de vez en cuando había un rabino muy sabio que iba a una cabaña que había en un bosque cercano, y dado que los monjes habían desarrollado una cierta capacidad psíquica, se dieron cuenta de que el rabino estaba en la cabaña, con lo cual el abad tuvo una idea. ¿Qué os parece si yo voy a visitarle? Y le pregunto si a lo mejor tiene alguna alternativa, alguna idea, una estrategia para evitar que nuestra orden desaparezca. Pues sí, claro que sí, querido abad, ve y a ver si consigues algo. El abad se presentó ante el rabino, que se mostró muy contento de volverle a ver, y el abad le contó la situación por la que pasaban. El rabino le dijo: no es diferente de la que yo experimento en mi propia ciudad. La gente ya no va a las sinagogas. Se ha perdido la espiritualidad, se ha perdido el sentido de trascendencia. Ya nada es lo mismo. Entonces, ¿no me puedes recomendar nada para salvar mi orden? Ya ves que no. Y entonces, como no se podían ayudar, se pusieron los dos a llorar. Leyeron la Torá, comentaron un poquito de ella, pero no había nada que hacer. El abad se dirigió a la puerta de la cabaña para marcharse, pero aún así se dio la vuelta y le dijo: ¿de verdad que no tienes nada que decirme? Y el rabino dijo: lo único que te puedo decir es que el Mesías está entre vosotros. El abad: ¿cómo dices? Sí, que el Mesías es uno de vosotros. El abad volvió completamente confundido. Llegó al monasterio y le preguntaron: ¿qué tal te ha ido? Pues mira, él pasa por la misma situación. La gente ya no va a las sinagogas, la gente está perdiendo la espiritualidad, pero me ha dicho una cosa de lo más extraña. Pues, ¿qué te ha dicho? Que el Mesías es uno de nosotros. ¿Cómo? Sí, que el Mesías es uno de nosotros. Qué cosa más rara. Sí, pero ¿sabéis lo que pasó? Que aquel pensamiento se les quedó en la cabeza y empezaron a reflexionar. ¿Será posible que el Mesías sea uno de nosotros? Hombre, el abad es un hombre muy santo. Él podría ser. El hermano Narciso también es una gran persona. Pero el hermano Tomás... Pero si es un rácano, es un rata. Él no puede ser. Bueno, ahora que lo pienso, es un hombre que siempre sabe estar en los momentos difíciles. Y el hermano Alfonso, no, ese no. Ese es un bocazas. Aunque ahora que lo pienso, la cantidad de veces que me ha ayudado en la dificultad. Y así fue pasando el tiempo. Y esa idea, esa sensación de que estaban en presencia del Mesías, hizo que se trataran de una forma completamente diferente. Había un respeto, un cuidado, una comprensión del error, algo espectacular. Totalmente diferente. Dado que aquel monasterio estaba situado en una zona muy bonita, pues había turistas que de vez en cuando iban allí a un picnic, a conocer la zona, y visitaban pues el monasterio. Y empezaron a entrar en contacto con una paz tan grande, con una serenidad tan sorprendente, que empezaron a hablar de ella a sus amigos, y los amigos a más amigos, y estos traían otros amigos. Hasta que un día un joven se acercó y dijo: ¿podría unirme a vosotros? Porque estoy experimentando algo tan especial en este lugar.
y así fue uno, y fue otro, y fue más allá. Es decir, ¿qué nos pasaría a los seres humanos si en lugar de ver a otra persona y ver lo que nos disgusta, lo aparente, lo duro, lo desagradable, pensáramos que estamos enfrente del Mesías, enfrente de algo excepcional, de algo maravilloso, de una luz sorprendente? Una persona que conozco y hace mucho trekking en el Himalaya dice que cuando a veces se encuentran personas allí, tienen un saludo muy bonito que muchos de vosotros conocéis, que quiere decir que es Namaste, que en sánscrito es como me inclino ante la luz y ante la belleza que hay en tu interior. Claro, esto implica que el observador ha de cambiar su forma de observar. ¿Cómo va a poder haber un mundo sin violencia si nuestro corazón está en guerra? Si el mundo interior y el mundo exterior son el mismo, se va transmitiendo sin que nos demos cuenta, y lo que nosotros vamos creando en nuestro interior y vamos viviendo, lo vamos generando en el mundo. Voy a terminar con unas palabras de un escritor francés que son realmente bonitas. Son bonitas no por la belleza de la sintaxis o de la semántica, son bonitas porque salen de un corazón grande. Se llama Lemaire y las escribió en 1966. Primero, únicamente se ama cuando se es amado. Luego se ama espontáneamente, pero claro, deseando ser correspondido. Después se ama incluso sin ser amado, pero aún con la tendencia de que el amor sea aceptado. Finalmente se ama de manera pura y simple, sin otro deseo ni otro gozo que el de amar. En una ocasión a Albert Einstein le hicieron la siguiente pregunta. Profesor Einstein, ¿qué haría usted si le dijeran que el mundo va a ser destruido en 60 segundos? Contestación de Einstein. Pasaría los primeros 59 segundos haciéndome una pregunta y el último contestándola. Sorprendente, ¿no? ¿Qué pensaría ese periodista diciendo, pero bueno, póngase usted en marcha, haga algo? Pero usted, solo pensando, nos hemos olvidado de que una de las inteligencias más potentes del ser humano, vamos, la más potente se llama inteligencia especulativa. No parece que produzca nada, pero permite entenderlo todo. Y eso exige reflexión, paciencia, tranquilidad. Nos hemos convertido en el Homo faber. El hombre, el ser humano que hace. ¿A dónde vas, Mario? No lo sé. No tengo tiempo para pararme a pensarlo. Ya he hecho una cosa, bueno, tengo que hacer otra. Párate. No. 3, 4, 5. Hay que dejarse envolver por la pregunta. Que la pregunta nos toque en nuestro núcleo. Es la base del coaching cuando es potente. Preguntas que nos toquen el núcleo, que nos obligue a meternos dentro, a reflexionar y decir, ¿qué significa esto en mi vida? Las preguntas tienen la capacidad de abrir nuevos espacios en la vida. Empiezan a aparecer caminos que no sabíamos que existían. Vamos a hablar de un concepto sumamente potente en el ser humano que se llama la visión de lo posible. No la visión de lo razonable, sino la visión de lo posible. Y para acceder a la visión de lo posible hay que hacerse preguntas que no nos hayamos hecho nunca antes. Y yo os traigo algunas de esas preguntitas. ¿Quién es responsable de nuestra felicidad y de nuestro futuro? ¿Qué pasaría si el futuro fuera una elección? ¿Un aburrimiento? ¿Un aburrimiento? ¿Fantástica contestación? Vamos a encontrarnos con una cosa que no es sencilla de ver para un ser humano, que es que le pongan un espejo delante. En una ocasión Emerson dijo, la verdadera misión de un amigo es ponerte delante un espejo en el que puedas ver toda la nobleza que hay en tu interior. Ahora, este espejo tiene dos partes.
y lo primero que vamos a ver no sé si va a ser agradable de ver. Considero que es profundamente necesario. Porque si pensamos que somos responsables de nuestra felicidad y de nuestro futuro, y aquí prácticamente el 100% ha levantado la mano, es que nos estamos autoengañando en nuestra vida. El autoengaño es cuando uno se cuenta a sí mismo, a sí misma, una mentira y se la cree. Y se la cree tanto que ya no le parece una mentira. Todo el mundo ve que es una mentira, menos la persona que se ha contado la propia mentira, para la cual la mentira es verdad. ¿Vivimos de acuerdo a lo que pensamos y a lo que decimos? Porque si yo creo que soy responsable de mi felicidad y responsable de mi futuro, no tiene sentido que siga echándole la culpa a mi jefe. Puedo decir que no están haciendo lo que tendrían que hacer para facilitarme el camino. Por supuesto. Que no están tomando responsabilidad en algo donde tienen una obligación moral. Por supuesto. Pero no puedo hacerles responsables de mi felicidad. Porque acabáis todos de decir, prácticamente todos y todas, que depende de vosotros y vosotras. Luego quiere decir que el ser humano vive profundamente en la inautenticidad. Se está autoengañando. Y más vale que despertemos porque es urgente despertar. La vida nos está pegando cada bofetada que o despertamos o la siguiente bofetada va a ser un puñetazo. Por eso el primer espejo es el del despertar. ¿Libertad? ¿Puedo yo luchar por mi libertad? Yo soy alguien libre. Cuando no estoy viviendo de acuerdo a lo que pienso, cuando pienso que la responsabilidad sobre mi futuro y mi felicidad es mía y no vivo de acuerdo a eso, ¿cómo puedo sostener que soy libre? No soy libre. No soy libre si sostengo eso. Porque entonces es mi jefe el responsable de mi felicidad, es mi mujer, es mi marido, es mi situación económica, es mi trabajo. Luego esto es inauténtico. Vivimos autoengañados y necesitamos despertar a esta mentira global. Porque genera mucho daño y sufrimiento al ser humano. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad. Se impone antes o después, la realidad siempre se va a imponer. Eso hace que la mayor parte de las veces nuestras reacciones sean automáticas. De aquí vienen los estudios de Benjamin Libet en los Estados Unidos que decían que el ser humano no era libre, porque cuando se habían hecho estudios en resonancia funcional magnética y se había pedido a la gente que eligiera entre una serie de posibilidades, se observó que el primer foco neuronal que se activaba era inconsciente. Lectura rápida de Benjamin Libet. El ser humano no es libre. El ser humano claro que es libre. Lo que pasa es que el ser humano no vive libre. Vive esclavo, y aunque decimos que el problema viene de fuera, el verdadero problema está dentro. Toda violencia fuera se genera una violencia dentro. El mundo interior se transforma en el mundo exterior. Pero como no vemos lo que pasa entre nosotros, es más fácil culpar al exterior. Vuelvo a decir, eso no tiene nada que ver con que esas personas no estén haciendo lo que tendrían que hacer. Tiene que ver con que yo puedo hacer mucho más de lo que hago para vivir la vida que quiero vivir. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Cristina Perrucci y soy coach ontológico. Gente hermosa, quisiera rescatar con permiso de ustedes los 5 subtemas de este viaje al que nos invitó hoy el doctor Mario Alonso Puig. Lo primero, aprender a transformar nuestra vida en un viaje de crecimiento, de disfrute, de prosperidad para nosotros y para las personas de nuestro alrededor. En este sentido, miremos que está la palabra crecimiento en primer lugar, y esta es una invitación a transformarnos en aprendices constantes sin importar nuestra edad ni cuánto creamos saber. Y gente, aquí la gran palabra, como ya lo hemos hablado otras veces, es la acción. Al igual que sucede con las decisiones, ¿se acuerdan que nunca hay una verdadera decisión si no hay acción? Lo mismo sucede con el aprendizaje. Si no llevo lo que aprendí en la práctica, realmente no hay un verdadero aprendizaje. Para realizar este viaje, dejar de escuchar esa voz que nos dice que no es posible o que nos falta algo para lograrlo. El segundo punto, relacionado con nuestros sueños, y miremos 2 cosas al respecto. Una es que
Hay personas que son aves de rapiña, ¿no? Que cuando les compartes un sueño generan dudas, inseguridades. Entonces aquí viene el segundo punto y es que nos recuerda que un sueño es algo frágil. Entonces solo compartirlo con las personas que de verdad creen en ti y en tu sueño. El tercer punto es la importancia de conectar con nuestra alma y dejar ir al ego. Y para eso no tenemos que ir en contra de ninguna parte nuestra, sino solo alimentar al espíritu, entonces el ego desaparece. Y entonces nuestra alma nos ayuda a encontrar un buen cómo y un buen dónde, y el entusiasmo y la pasión nos van a elevar por sí solos y van a elevar nuestras capacidades a la altura de las metas que tenemos y de nuestros sueños. El cuarto punto es revisar si es necesario, si es el caso, pasar de un corazón en guerra a un corazón en paz. ¿Y cómo sabemos si tenemos un corazón en guerra? Es fácil porque es un corazón que siempre quiere dominar y controlar, que se niega a conocer cualquier punto de vista que no sea el suyo. En la vida diaria es fácil darnos cuenta si nos está pasando eso porque cuando nos sucede somos personas que no escuchamos, que siempre estamos interesadas en hablar y en imponer nuestro modo de ver. Y para pasar de un corazón en guerra a un corazón en paz, hay tres claves que son el respeto, la compasión y la misericordia. Y el quinto último punto es la importancia de hacernos responsables de nuestra felicidad y de nuestro futuro. Entonces no mirar lo que otros no están haciendo, que no estén haciendo lo que tendrían que hacer, sino darnos cuenta que nuestra vida, nuestra felicidad y nuestro futuro tiene que ver siempre con que yo puedo hacer mucho más de lo que estoy haciendo para vivir la vida que digo que quiero vivir. Y para eso necesitamos despertar en esencia la propuesta de este video de hoy. Recuerdan que Brian Tracy nos dice lo mismo que él, pero con otras palabras, ¿no? Tracy nos dice, como es adentro, es afuera. Y aquí el Dr. Puig nos trae esta promesa de decir, nuestro mundo interior se transforma en el mundo exterior. Entonces la clave es trabajar en ese interior. Antes de ir al cierre, quiero proponerte hoy trabajar por escrito en dos preguntas. La primera, ¿con qué personas estoy molesto, molesta, ofendida o tengo cualquier otra emoción o sentimiento negativo porque esa persona no hace o no hizo lo que tendría que hacer? Es importante que respondas a esta pregunta del modo más detallado posible. Te propongo que hagas una pequeña lista numerada, pones 1, el nombre de la persona, ¿sí? Y debajo del nombre de esa persona escribas las acciones que esa persona tendría que haber hecho y no hizo o no hace. Estamos hablando siempre de acciones que te afecten a ti. Y así escribes 2, el nombre de la siguiente persona y así. Luego que terminaste esa lista, vamos a nuestra segunda pregunta. Mario Alonso Puig nos dice que el tema es que yo puedo hacer mucho más de lo que hago para vivir la vida que quiero vivir. Entonces la propuesta es volver a pasar por esa lista que acabas de hacer. Retomar cada punto, ejemplo punto 1, miras lo que el otro no ha hecho y escribes ahora ¿qué es lo que tú podrías estar haciendo teniendo en cuenta esto que él nos propone de hacer mucho más de lo que hago? ¿Cuál es ese mucho más? ¿Qué es ese mucho más que puedes hacer y no estás haciendo? Y te pido aquí que escribas todas las ideas que vengan a tu cabeza, todas las cosas que podrías estar haciendo. Una vez que has pasado por todos los puntos, que terminaste el ejercicio, te propongo que releas tus respuestas y decidas con qué acción comenzarás hoy mismo o mañana a primera hora. ¿Cómo vas a comenzar a hacer mucho más de lo que venías haciendo para vivir la vida que quieres vivir? Bueno, amigas, amigos, antes de cerrar, como siempre, les agradecemos que estén ahí, te agradecemos tu apoyo y darle sentido al canal y a nuestro trabajo. Gracias.